Muy buenas tardes, señores auditores. Aquí estamos nuevamente con nuestro amigo y colega don Francisco Martínez, reiniciando las actividades, digamos, radiales de este año 2026. Día martes, 24 de enero, en el horario de las 19 horas. Antiguamente, el año pasado, estábamos los días viernes, pero decidieron, digamos, cambiarnos para el día martes. Bueno, ha pasado tanto tiempo, ya 2 meses prácticamente alejado de la radio, con descanso, vacaciones, paseos, etcétera, etcétera. Así que aquí estamos nuevamente, señores auditores, 19 horas en la Radio Portales, la primera de Chile. Francisco, mucho gusto saludarte nuevamente y que nos encontremos aquí frente a los micrófonos de Radio Portales. Muy buenas tardes, queridos auditores, y muy buenas tardes, Daniel. También saludar a nuestro sonidista, don Marco Leblanc, que nos acompañó durante el año pasado y este año esperamos que también nos acompañe todo el año. Tenemos un cambio, ha cambiado el gobierno, hay otras autoridades, han habido muchas novedades en este periodo de estival. Y la verdad es que ha sido muy interesante. Yo creo que han sido noticias positivas las que tenemos hoy en día, esperanzadora, y esperamos también que tengamos un buen año. Sí, Francisco, no solamente ha cambiado el gobierno, ¿ah? Para nuestros auditores y para todos los que vivimos aquí en el área de la quinta región y especialmente en Viña del Mar, Valparaíso, ¿ah? También ha cambiado el clima, si te has dado cuenta, hemos tenido unos días sumamente calurosos. En febrero hubo días, bueno, y hasta el día de hoy tenemos 22, 23, 24 grados de calor, cosa que no se veía. Así que el nuevo gobierno también nos trajo un muy buen clima y han aparecido algunas lluvias. Puede ser que se dé el refrán este que existe que dice que abril lluvias mil. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero hay optimismo en la gente, tengo optimismo en que nos va a ir bastante bien. Y bueno, quizás hablar un poquito de la asunción del gobierno. Yo creo que el presidente Katz lo está haciendo muy bien. Hubo un cambio de gobierno ejemplar, y solamente ejemplar también en la tenida. Volvió la corbata, volvió el buen vestir, no solamente porque sea un buen vestir, sino porque es lo que corresponde a la primera autoridad del gobierno. Una persona que tiene que estar siempre muy bien vestida, en forma muy elegante y muy cuidado con su presentación personal. Tengo en la memoria el último discurso que dio el expresidente Boric en la pasada de la Constitución, ¿no es cierto?, el día domingo antes de entregar, que en realidad estaba con una camisa manchada, desabrochada, mal peinado, que realmente me daba vergüenza. El presidente de Chile, hablando ahí a la multitud en una tenida y en una facha que realmente no corresponde a un presidente de la República. Bueno, también volvió la primera dama a hacerle presente a nuestros auditores que la primera dama no es un cargo que sea parte del Estado, de la estructura del Estado. Es una posición, es un cargo protocolar. Y es protocolar porque es la cónyuge del primer mandatario. Y tiene un cargo protocolar porque cuando asiste a una comida, donde asisten varios signatarios, autoridades que van con su señora, indudablemente que ella es la primera dama, es la persona que seguramente se va a sentar al lado derecho del presidente. Entonces, no es un cargo que esté instituido como trató de hacerlo aparecer el gobierno anterior, que era un cargo que se dedicaba a la política, que era pagado por el Estado. No, no recibe nada, es la cónyuge del presidente. Así que por ese lado no sé cuál es tu opinión respecto de esta asunción del gobierno. Mira, fue impecable, se veía un poco tensa con este tema del cable submarino y en los últimos días del gobierno y los amarres que estaban dejando y todo esto, entrega de decretos a la Contraloría para toma de razón en los últimos días, 18 se firmaron en las últimas 48 horas, es algo impresionante. Hay una cantidad de decretos que estaban en Contraloría muy grande. Algunos llevaban algún tiempo en la Contraloría y todavía no se había tomado razón. Pero había otros que habían sido firmados hace 2 años y fueron entregados en los últimos días. Entonces, todo es como es bien complicado de entender porque no se explica este apuro y este desorden. Parece ser que como que querían dejar entrampado al gobierno que llegaba en una
vorágine de debilidad económica y algo de argumentación legal para que no pudiera funcionar bien. Pero la verdad es que fueron detectados, partieron por la detección del gobierno de Estados Unidos que se dio cuenta que estaban haciendo algo a espaldas del país y estaban firmando un decreto de autorización para el cable submarino con los chinos, y ahí se empezaron a resquebrajar las confianzas. Y por supuesto que ya estaba avisada la auditoría a todo el Estado cuando asumiera el nuevo gobierno, y las cosas parecían que venían bien, pero ahí claramente quedó de manifiesto que no iban tan bien. Bueno, esto significó, por cierto, que ya partió la auditoría en todo el Estado, eh, y claramente nos estamos empezando a dar cuenta de, con lo que nos informó el ministro de Hacienda, que quedaba muy poco dinero en la caja como para poder hacer funcionar al país y que el nivel de endeudamiento del país estaba muy alto. Estoy gratamente no sorprendido, sino que eh, satisfecho en realidad. Estoy muy satisfecho con la forma con este gobierno empezó su mandato. Eh, Como tú muy bien lo mencionas, volvieron las corbatas, o sea, ya se ve formalidad y se ve profesionalismo. Y Eso responsabilidad. habla bien. Mira, me ha gustado mucho el nombramiento de muchos de los ministros, prácticamente de todos. Me llamó la atención gratamente, por ejemplo, la ministra de Ciencia, la señora Linconao. Eh, muy, muy grato escucharla, escuchar su testimonio de vida, cómo llegó a Estados Unidos con $500 hace 30 años atrás y hoy día es doctora, tiene doctora en ciencias, tiene además, eh, formó 5 empresas, o sea, tiene un desarrollo del sueño americano, ¿eh? La verdad es que le fue muy bien y yo creo que ella tiene mucho que decir sobre el tema de la ciencia en Chile y un Sí, oye, ejemplo, un ícono a ujú, seguir como persona en como su persona. desarrollo personal. Lo que te iba a decir es que, aparte de este asunto, los decretos que tú mencionas, que a última hora se firmaron y se entregaron decretos a la Contraloría, habiendo otros más firmados hace muchos años, no solamente creo yo que significa entrampar al gobierno, sino aquí, obviamente, eso deja en evidencia un desorden que tenían, una falta de calidad en el trabajo, una falta de responsabilidad. Es decir, a mí me da la impresión de que todo era lote y de repente se dieron cuenta de este desorden que tenían, indudablemente empezaron a despachar las cosas a la Contraloría. Yo creo que es producto de un desorden, de la incapacidad del asunto, porque ya todos sabemos que en realidad se dedicaron a llevarse la plata, digamos, a las fundaciones, y como yo siempre he dicho, la plata se empezó a ir para el monte. Y tal como tú lo dijiste, en realidad la caja fiscal no solamente quedó bastante baja, sino que también con un nivel de endeudamiento tremendo. Yo creo que nos va a costar un poco salir, vamos a tener que poner esfuerzo y cooperar. Y ya sabemos que la izquierda ya está poniendo trabas por poner trabas, lo que no le hace bien al país. Entonces, yo espero que reaccionen y sean personas con más responsabilidad, con más profesionalismo en el cargo en el que están, Francisco. Sí, yo creo que el ajuste va a ser doloroso. Va a ser doloroso porque no hay, cuando uno gasta más de lo que ingresa, tiene que apretarse el cinturón y ajustar nomás los gastos y ajustar los gastos de un Estado en temas sociales, en todo, todo es doloroso. Todo va a haber sufrimiento. Esperamos que no lo sea tan doloroso y podamos recuperarnos rápidamente porque hay buenas políticas, buena visión de inversiones en Chile, y eso que nos ayuda a salir del pantano donde nos encontramos. De verdad que es una situación que no se ve fácil y ahora más encima estamos en una crisis externa con la guerra que hay en Medio Oriente, Es un que tema que está vamos a tocar afectando el después, petróleo y que lo a después revisar, más adelante lo vamos a ver. Pero yo lo que quería pero que decir, nos podría complicar con el MEPCO, que es el sistema de estabilización de precios del combustible en Chile, donde se suponía que debería haber habido dinero para que el petróleo no subiera tanto, bueno, eso es pero lo que quería decirte yo, el dinero Francisco, no porque está.
en realidad el dinero no está. Me trae recuerdo de cuando la Unidad Popular y el gobierno militar tomó el control. En esos tiempos, en la época de comienzo del 70, la moneda, el billete, el peso chileno, la plata, el dinero, tenía respaldo en oro. Pero después eso fue eliminado por los años principios de los 70, pero los países tenían, su moneda tenía su respaldo en oro que estaba en el Banco Central. Y cuando el gobierno militar tomó el control y abrió la bóveda del Banco Central, todo el oro había desaparecido. No había nada. Se llevaron todo. Y en esta oportunidad, gobiernos de la misma filosofía política también se llevaron prácticamente todo. Normalmente, bueno, hay ya estadísticas de los millones de dólares que dejaban los gobiernos anteriores. El de Piñera dejó cerca de 4.000 o 3.600 millones de dólares para iniciar, digamos, que en términos contables es lo que se llama la caja inicial, ¿no es cierto? ¿Ah? La caja inicial que uno tiene para iniciar el año. Aquí se la llevaron todo. Bueno, pero yo creo que es una cosa que vamos a tener que afrontar todo. Y en esa época, de los primeros días del gobierno militar, tú te recordarás, Francisco, de que la gente empezó a donar sus cosas de oro, las argollas de matrimonio de oro, se donaron al Estado, digamos, para ir conformando por lo menos un pocito de oro y echar a andar el país, porque el país estaba totalmente detenido, las industrias no trabajaban, industrias que estaban totalmente terminadas, que en este momento, gracias a Dios, las industrias todavía siguen funcionando. Y ojalá que con este anuncio que hace el presidente Katz en el sentido de bajar el impuesto a las empresas de 27 a 23, es una muy buena medida, en mi opinión, porque eso indudablemente hace que se genere más producción. Si genera más producción, tiene la posibilidad de dar más trabajo. Si da más trabajo, va a haber más impuesto a la renta y puede que el país empiece a levantar, cosa que la izquierda totalitaria dice que la cosa es al revés, pues si se bajan los impuestos va a haber menos recaudación. Yo creo que están equivocados, en realidad. Yo estuve ahora en el este, en Polonia, y Polonia después del año 92 que se deshizo del comunismo, creció en forma exponencial. Varsovia le dicen en Nueva York de Polonia, porque el capitalismo llegó a ser tan eficiente que Polonia hoy en día es un país exitoso, exitoso después que dejó el comunismo, Francisco. Sin duda, yo creo que tenemos mucho, mucho que decir. Tanto es así que las redes sociales hablan que se llevaron hasta los seguidores de las cuentas de las redes sociales en X, de los ministerios, de todo, se llevaron todo. Entonces, es como mucho en realidad. Y además muy bajo. Sí. O sea, Bueno. no, para Pero seguir, ya tenemos que dar vuelta a la página, tenemos que ser capaces de enfrentar el futuro y salir adelante porque este país se lo merece. Es un gran país, es un país que ha tratado de ser borrado del mapa en 5 oportunidades desde los últimos 500 años y la verdad es que ha salido adelante y se ha mantenido unido y espero que esta también salgamos adelante y lo hagamos muy bien. sí. Y lo otro importante, Francisco, que hay que recalcar a nuestros auditores, que el presidente Katz está cumpliendo con su programa, está haciendo las cosas que él prometió en su programa. Y aquí te Tal quiero cual. llevar al asunto del norte, digamos, la famosa zanja y las medidas, digamos, que está tomando para evitar la inmigración irregular, no la regular. La regular, como ustedes saben, señor auditorio, es el inmigrante que viene al país y entra por la puerta de adelante, entra por los pasos que corresponde, entra por la policía internacional que corresponde, se registra, tiene los permisos. Lo que estamos tratando de evitar como país, y lo está haciendo el gobierno ahora en forma ya más eficiente, es frenar esta inmigración irregular y está haciendo la zanja. La zanja, señores autores, no solamente para detener a las personas, sino que también para detener todo este tráfico de vehículos robados que hay hacia Bolivia y hacia Perú, el tráfico que hay de todo lo que es el narcotráfico a través de camionetas, camiones, etcétera. Ese es uno de los principales propósitos que tiene la zanja. Amén, digamos, de también poner algo de obstáculo, digamos, en lo que es el tránsito de personas, que una zanja ya se hace más difícil. Y la zanja se va a colocar en aquellos lugares donde la gente pasa en forma fácil, porque hay lugares de la frontera nuestra, especialmente con la cordillera de los Andes, que hay lugares que son inaccesibles. Ahí no se va a hacer zanja. Entonces, como la izquierda trata de ridiculizar este asunto, que cómo va a ser 1.000 kilómetros de zanja, no, señor.
se van a hacer las zanjas en aquellos lugares donde es necesario y donde hay una mayor afluencia de inmigrantes irregulares, Francisco. Mira, efectivamente así es. Es una señal política, además, muy, muy buena, muy positiva. Y ha tenido un impacto en los países vecinos que difiere en un caso y otro. En el caso de Perú, llamó la atención las palabras del presidente que tiene hoy día. Bueno, tú sabes que en Perú los presidentes cambian con bastante frecuencia. El presidente de ahora, el de apellido Balcázar, dijo que hay que recordar que el muro de Berlín no tuvo ninguna utilidad. Yo creo que esa comparación es bastante frágil intelectualmente, porque esto no tiene nada que ver con el muro de Berlín. El muro de Berlín Exactamente, nada que evitaba ver. que Así salieran es. los propios, estaba dentro de un mismo país. Era una cárcel, Esto el muro de una es cárcel. una cárcel, exactamente. Esto es un obstáculo físico contra una inmigración irregular que viene precisamente de países como Perú. ¿Por qué llegan aquí los inmigrantes irregulares venezolanos? Porque Perú los dejó pasar durante todo su trayecto. Entonces, cuando Chile los quería devolver, como pasaba con Bolivia, quería devolverlos a Bolivia, no, no nos puede devolver. Mira, entonces ahora la única fórmula es cerrar la frontera en forma más dura. En el caso de Bolivia, la reacción de ellos fue mucho mejor. El canciller, todo el mundo opinaba que en realidad Chile estaba en lo correcto, estaba en su propio territorio, no vulneraba ningún tratado ni ninguna cosa y evitaba el tráfico de los chutos. Los chutos son los autos robados, las camionetas y autos robados en Chile que circulan por Bolivia, que son muchos. Entonces, esto también a ellos les complica, así que de alguna manera les está ayudando, lo han tomado bastante bien. Lo único que pusieron, igual que el alcalde de Colchane, pidieron que la gente local, la gente indígena que pastoreaba animales, pudiera tener acceso a sus zonas de pastoreo. Bueno, la verdad es que no sé cómo pueden tener pastoreo de un lado de la frontera al otro lado de la frontera sin ningún control. Yo creo que eso también de alguna manera hay que poner algún grado de orden porque Seguramente se va a el corregir. pastoreo se presta para cualquier cosa en realidad. Se va Así a que, no corregir. sé, es Sí. algo que van a tener que revisar. Pero Así me ha que parecido bien que todos consideren que esto es un derecho del pueblo chileno, no está infringiendo nada y está haciendo lo que corresponde para proteger su frontera. recordar Así que, a nuestros auditores que realmente la desgracia que tenemos en nuestro país con esta cantidad de inmigrantes irregulares, de los cuales pueden haber personas de muy buena calidad, también hubo una inmigración tremenda de delincuentes y gente que no sabemos quiénes son. Y es por eso exactamente. que hoy en día tenemos, ¿no es cierto?, los secuestros, los asesinatos, los descuartizamientos, gente que aparece muerta al lado de la carretera, un cadáver que le tiraron a la señora alcaldesa de Quinta Normal, y todas estas cosas que en Chile no teníamos, y gente que es hecha por gente que es de origen colombiano, ecuatoriano o venezolano. Así que yo creo que va a dar un buen resultado, y ya la gente Sí, que está pensando en migrar en forma irregular a Chile, lo va a pensar bastante bien. Hacer presente a nuestros auditores que el derecho de migrar es un derecho humano que tienen todos los ciudadanos del mundo. Pero ese derecho a migrar significa que uno lo hace conforme a las reglas y a las normas legales. No es un derecho que yo llevo paso y paso. Todas las personas tienen derecho a venir a Chile, pero tienen que cumplir con los requisitos que Chile exige para que esa persona ingrese a Chile. Y si quiere residir en Chile, tiene que cumplir con otros requisitos. Y si los cumple, va a ser residente en Chile. Si usted quiere ir a cualquier país, Estados Unidos, que es uno de los más exigentes, usted no puede llegar ahí, pues, tiene que cumplir con los requisitos que Estados Unidos le da. Usted tiene el derecho a hacerlo, pero cumpliendo con los requisitos que los países exigen a través de sus normas vigentes. y también Ajá, considerar que, sí, considerar que cuando lleguen al país tienen que cumplir con la ley y las costumbres de ese país, ese adaptarse a ese país, país. No traer sus propias leyes, por masivo que sea la inmigración, porque si así, traen sus propias leyes parece una invasión. Entonces, exactamente. y no es así la cosa. El país es el que pone las leyes, el país es el que pone los recursos,
y si quieren venir acá, tienen que aceptar nuestras Tiene que costumbres. cumplir exactamente. Bueno, yo te quería llevar a otro tema también que está bastante candente, que es el asunto de los indultos, ¿no? El presidente Katz dijo que iba a estudiar, digamos, caso a caso para ver si indultaba gente o no indultaba gente. Quiero hacerle presente a los señores auditores que el indulto presidencial particular es una facultad que le otorga al presidente de Chile la Constitución, nuestra Constitución. No es que el presidente esté actuando por facultades y arrogancia propia. Él está usando facultades que la Constitución, nuestra norma legal fundamental, le otorga esta facultad de poder facultar a las personas habiendo cumplido ciertos requisitos. Y decirle a nuestros auditores que en las últimas décadas, desde el presidente Elwin hasta el presidente Boris, se han indultado 1.664 personas. El presidente Elwin indultó 943. El presidente Frey indultó 356. La señora Bachelet, en sus dos periodos, indultó 77 personas, 67 en el primero y 10 en el segundo. El presidente Piñera, en su periodo, indultó 39 personas. Y el presidente Boric indultó 15 personas. Es una facultad que tiene el presidente, y sobre todo quizás la más cuestionable es la del presidente Boric, que lo hizo entre gallos y medianoche, sin decirle a nadie, indultó a 11 delincuentes que habían sido ya condenados por la insurrección delictual del año 2019, que eran realmente delincuentes. Y dentro de los delincuentes había un personaje que era al frente del presidente Manuel Rodríguez, que era segunda vez que se le indultaba, ¿no? Que el señor, no me acuerdo cómo se llama, bueno, ya me voy a acordar del nombre. Entonces, ahora, porque el presidente Katz anuncia una intención de indultar, especialmente a carabineros que fueron condenados injustamente por defendernos, por defender a la ciudadanía de Chile, eh, también la izquierda ha hecho y ha levantado críticas que se está saltando los fallos, que es imposible que el presidente tome en sus manos la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente lo que está haciendo es uso de su facultad y va a indultar a las personas que él estima conveniente que pueden ser indultadas. Francisco, en los últimos 2 minutos que nos quedan. Bueno, de verdad que están bastante molestos en la oposición. De hecho, ya quieren llevar un proyecto, sacar un proyecto adelante que elimine la facultad presidencial de indultar. No sé si eso va, cómo les va a ir, porque yo creo que no sé si tienen las mayorías para eso, porque esto ya ha venido siendo tradición, tradición presidencial de Pues muchos sí, presidentes en Chile a lo largo de la historia. Eh, y la verdad es que se han indultado a terroristas, se han indultado a personas que son de verdad muy delincuentes, muy sanguinarios en la historia hacia atrás. Y ahora, porque quieren indultar a los carabineros que nos defendieron ese 18 de octubre, eh, están todos mal, están todos complicados con esa situación en la izquierda. claro. No, no me parece. Lo que más me dolería es que fuera gente de la propia derecha la que se bajara de Bueno, esta fuerza con la que ya tenemos. sabemos que no está Chile Vamos, así que ya Chile Vamos era una de las personas que se había pasado a la izquierda. Pero debo decirte yo que el presidente Dago indultó al asesino de Tucapel Jiménez, que se fue, Claro. dice usted, degollado, y nadie dijo nada. Y a pesar que era un militar el que lo degolló, pues, ¿ah? Que lo asesinó. Y lo indultó el presidente Lago. Ahora, eh, eh, indultar, es una facultad que tiene el presidente. Ahora, yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con que el presidente tenga esa facultad de indultar, pero mientras esté en la Constitución, se cumple. Sí, pues, Cuando no esté en la Constitución, así nomás. pero yo puedo estar, no, puedo estar en desacuerdo que el presidente tenga esa facultad. Puedo estar en desacuerdo. Bueno, cambiemos la Constitución, pero mientras esté en la Constitución, se cumple. Así es fácil. Así Bueno, nomás. señores auditores, se nos acaba el tiempo como siempre. Estamos terminando este primer bloque y en unos minutos más, después de este intermedio musical, pasaremos al segundo bloque donde ya nos iremos al área internacional. Ok. Vamos. Ya, señores auditores, aquí estamos de vuelta con nuestro programa del día martes, 19 horas en la primera de Chile, en Radio Portales de Valparaíso.
Bueno, vamos a iniciar este segundo bloque con una noticia que el presidente Katz no la tenía prevista dentro de su programa presidencial, que es la guerra que se nos apareció en el Golfo, allá con Irán, Estados Unidos, Israel versus Irán. Es un problema que tenemos porque es algo que no estaba considerado y junto con todo este reajuste económico que hay que hacer, se suma este mal que no es menor, que es el costo del petróleo, digamos, que mueve la economía en todo sentido, ¿no? El hombre que transporta la verdura de la huerta a la feria, el cargador la carga que tiene que llegar de tal parte a tal parte, el taxi, la micro, todo sube. Así que es algo que vamos a analizar ahora, cuáles son las repercusiones que va a tener esta guerra que estamos hoy en día, ya va para la cuarta semana. Francisco. Sí, bueno, ya es conocido la importancia que tiene el Golfo Pérsico en el abastecimiento de combustible para el mundo. Por ahí circula prácticamente el 40-50% del petróleo que consume el mundo. Principalmente en Asia, los chinos son los mayores consumidores, La India, Japón, Taiwán, la India. La India, son los principales consumidores. Pero nosotros también, porque si a ellos les falta, ellos van a salir a comprar probablemente en los proveedores donde se surten los otros Consumidores. países. Por lo Mm. tanto, el petróleo va a subir de precio. Y algunos analistas creen que esto puede subir en un 100%. Es decir, si el petróleo costaba $60 el barril, podría llegar a 120. Esto significa que nosotros tenemos un sistema de estabilización de precios en el combustible, que cuando el combustible bajaba, a nivel mundial, en Chile se mantenía. Entonces, ese fondo de estabilización sumaba, empezaba la alcancía a crecer un poquito más como ahorro para cuando las cosas fueran a la inversa. Y así cuando el precio subía a nivel internacional, en Chile no subía en la misma proporción porque se sacaban ahorros de este fondo de estabilización. Pero parece ser que vieron el chanchito que tenía algunas monedas y le metieron mano al chanchito, porque Y no se está. llevaron las monedas, se No llevaron. hay, no hay ahorro en el chanchito. Entonces, cuento corto, el petróleo sube en el mundo y no hay con qué surtir esto para que se estabilice el precio y no suba en la misma proporción que en el extranjero. Eso significa que es muy probable que suba en forma dolorosa. Esto va a tener consecuencias muy, muy impactantes para todo el país porque todo se transporta y todo lo que se transporta consume combustible, petróleo. Así que, bueno, vamos a ir viendo cómo ocurre eso, pero eso es uno de los impactos que tiene la guerra de Irán y con Estados Unidos e Israel. El otro impacto que es muy importante, delicado, es el ataque que hizo Irán recientemente a la isla Diego García. La isla de Diego García es una pequeña isla que está en el Océano Índico, está a 4.000 kilómetros de Irán. Es como decir entre Arica y Punta Arenas, más o menos. Y a esa distancia lanzaron un misil los iraníes con dirección a la isla Diego García. Uno parece ser que falló y se cayó en el camino, y el otro, ya más cercano a la isla, fue derribado por un destructor de Estados Unidos. Pero ¿cuál es el mensaje? Que Irán ya tiene la tecnología para poder llegar a cualquier país de Europa. O sea, Europa ya cae dentro del radio de acción de las armas que podría lanzar eventualmente Irán. Esto cambia la figura de la guerra, porque ya empiezan los que se sentían seguros porque estaban muy lejos, ya empiezan a sentirse amenazados también. Eso es el primer escenario. Y el segundo golpe, que es muy importante en este tema de la guerra en geopolítica, es que Irán atacó hace 2 días atrás, atacó la ciudad de Simona, donde está la central nuclear de Israel. Israel tiene dos instalaciones de centros nucleares, de estudios nucleares, no sé si es de energía, pero son centros nucleares.
todos los análisis noticiosos que piensan mal dicen ahí tienen las armas nucleares. Bueno, son dos centros nucleares. Uno es en Simona y otro es en Aren. Bueno, estas dos ciudades fueron atacadas por Irán. Y en Simona hay 120 heridos. Los misiles, que son como misiles en racimo, cayeron, algunas de las bombas cayeron a 10 kilómetros de la central, de central nuclear. No hay radiación, no ha emitido radiación, no ha habido un golpe hacia la infraestructura nuclear, pero ya se quiebran, se rompen estos acuerdos implícitos en la guerra, como por ejemplo entre Ucrania y Rusia. Cuando Ucrania intentó atacar una central nuclear rusa, la Organización Internacional de Energía Atómica entró a conversar con los dos beligerantes. Saben, no se metan con la energía atómica porque esto puede resultar muy mal para ustedes y para el mundo. Y se han respetado de alguna manera, pero a Irán es imposible conversar con ellos. No deja entrar ni acepta conversaciones con la Organización de Energía Atómica. Por lo tanto, podría ser que esto se empiece a poner aún más intenso. Son palabras mayores entrar a atacar instalaciones nucleares. Daniel. Sí, esto respecto al misil que lanzó Irán, digamos, a 4.000 kilómetros, es algo que no se sabía solamente que tenía misiles que tenían un alcance de 2.000 kilómetros. Entonces esto realmente fue una sorpresa. Y al tener misiles solamente de 2.000 kilómetros, digamos, era más bien, digamos, los más lejanos se sentían seguros, tal como tú lo dices, Francisco, ¿ah? Pero cuando aparece este misil de 4.000 kilómetros, indudablemente de que es una amenaza que yo creo que está haciendo pensar inicialmente a Europa, porque Europa, acuérdate que negó ayudar al presidente de Estados Unidos en esta guerra, ¿no? Pero cuando Europa necesitó la ayuda de Estados Unidos siempre estuvo presente. Entonces, bueno, aquí hay cosas que vamos a ver cómo se van a desarrollar en el futuro, porque yo creo que Europa va a tener que participar. Ahora, toda esta cantidad de ataques que están haciendo, tanto tú acabas de explicar hacia Israel, esto puede que se genere en un conflicto ya regional, y empiece a abarcar, digamos, toda la región y empiecen ya a entrar más países de la región a defenderse y a atacar a Irán. Irán, si ustedes estudian un poco la historia de Irán, Irán es un país siniestro, ¿no? No quiero decir como Corea del Norte, pero tiene campos de concentración, tiene un régimen realmente sumamente autoritario. Si hay que matar gente, se mata gente. Si hay que matar gente que no piensa como ellos, se mata, se asesina. Es un país que produce terrorismo para el mundo. Yo a veces lo llego a comparar, digamos, con la Alemania nazi, ¿ah? Digamos, es como un nazismo en miniatura, creo yo, en mi opinión, respecto de lo que he leído respecto de Irán. Así que Estados Unidos no está tan errado en el sentido de poder, digamos, parar un poco el desarrollo de Irán, especialmente en lo que es el desarrollo nuclear, que no puedan llegar a tener, digamos, una bomba nuclear. A nuestros auditores debo decirle que para tener y fabricar una bomba nuclear se necesita uranio enriquecido, si no me equivoco, casi el 95%. ¿Mm? Es un enriquecimiento bastante alto. Y creo que en estos momentos Irán enriquece uranio hasta el 60%. Entonces, es una de las preocupaciones que tiene Trump, de que no pueda seguir desarrollando su tecnología en cuanto al enriquecimiento del uranio. Eh, y parar porque, de manera que no llegue a tener un arma atómica, porque un arma atómica en las manos de una persona, como son los ayatolás, como también lo es también Corea del Norte, es sumamente peligroso, porque el usar el armamento nuclear significa que no solamente desaparecen los países beligerantes, desaparecemos todos, el mundo se acaba, porque la energía nuclear es tan potente que hoy en día por eso es que se habla los gringos le dicen el MAD, ¿ah? Que es una locura, destrucción mutua asegurada. Y una de las ventajas que tiene la energía nuclear respecto de la disuasión es que la hace más estable el conflicto. Con la disuasión clásica, que solamente no hay armas nucleares, solamente se usan balas,
¿no es cierto? Cuando un país tenía dos balas más que su oponente, se sentía incentivado a atacarlo y podía ganar. Hoy en día uno puede tener un poquito más de energía nuclear, pero ya el oponente ya subió su capacidad nuclear y el otro vuelve a subir su capacidad nuclear y vuelve a subir su capacidad nuclear, y por eso es que la disuasión nuclear es más estable. Y por eso es que en estos últimos años, del año 45 adelante, después de la bomba de Hiroshima, eh, eh, no ha habido conflictos nucleares y se ha hablado de la Guerra Fría. Y es una guerra fría porque va la disuasión nuclear incrementándose por ambos lados paso a paso. Y por eso es fría. No hay enfrentamiento. Por eso se habla de la Guerra Fría. No hay enfrentamiento. ¿Por qué? Porque la energía nuclear o el armamento nuclear hace que la disuasión nuclear sea muy estable, al contrario de la disuasión clásica, que es inestable. Ya lo vimos, ¿no es cierto?, en la guerra Rusia-Ucrania. ¿No es cierto? Los rusos se sintieron un poquito más fuertes que los ucranianos y los atacaron. Y resulta que los ucranianos eran más fuertes de lo que pensaban los rusos, y una guerra que debería haber durado algunos meses, ya llevamos como 4 años. Entonces, eh, es un tema preocupante. ¿Qué es lo que va a pasar con Irán respecto principalmente a su desarrollo nuclear? ¿Qué es lo que Estados Unidos quiere parar con el apoyo de Israel? Y ojalá que la Unión Europea, Europa, también coopere. Francisco. Sí, a mí me da la impresión que Europa ya se está involucrando directamente. Al principio el Reino Unido no quería que Estados Unidos ocupara sus instalaciones de la isla que tienen en Diego García. Es una isla británica, de ultramar. Pero, y a poco andar les costó hasta que finalmente lo autorizaron a Estados Unidos a utilizar esa isla. Bueno, ahora el Reino Unido autoriza a Estados Unidos a utilizar todas sus bases en todos los lugares del mundo donde las tiene, porque ya se dio cuenta que las cosas se están poniendo castaño oscuro y que están mucho más en peligro de lo que creían que podían estar, con esta tecnología que está mostrando hoy día Irán, que puede llegar incluso a Londres con un misil. Entonces, eso está llevando el alcance de la guerra podría incrementarse no solo a la región, sino que también a Europa, y podríamos entrar cada vez más cerca de la Tercera Guerra Mundial. Claro, y piensa Eh, tú, Francisco, te hago un paréntesis, que si Irán llega a desarrollar un armamento nuclear, ese misil que tiene un alcance de 4.000 kilómetros, indudablemente puede llevar una cabeza nuclear. Nuclear, sin Esa duda. obviamente es una cosa muy seria, muy Muy seria. seria, muy seria. Entonces, ahí ya las cosas ya cambian de color. El conflicto ya es regional porque Irán ha lanzado misiles y ha destruido instalaciones petroleras de gas y de otro tipo en los países vecinos, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos, y ha destruido prácticamente todo, Kuwait también. Y eso significa que no tuvo ningún miramiento con sus vecinos, a pesar de que ellos no lo estaban atacando. Sin embargo, sus vecinos han preferido mantenerse ahí, defendiéndose solamente cuando los atacan, y ellos no han pasado a la ofensiva. Eso les está dando una señal hacia su población, no sé si de sabiduría o de temor. Entonces, ese temor, claro, porque ¿cuál es el temor? Que los países como Arabia Saudita no tienen agua. Ellos desalinizan el agua prácticamente, toda la que consumen, y atacan sus plantas desalinizadoras, y la cosa se les pone muy compleja para ellos. Entonces, por eso que se han tratado de mantener un poco aislados, pero Irán lo sigue atacando. Ha estado difícil la cosa. Bueno, ese Bueno, es el tema con Irán. esperar de que, bueno, Irán, es difícil, claro, como tú dices, Irán es una persona que no va a aceptar la diplomacia. ¿Ah? Entonces yo creo que lo No, único que queda, desgraciadamente para todos nosotros, y especialmente para la gente que vive en esos lugares, eh, va a ser una guerra que, como toda guerra, es cruenta. O sea, muere gente que a veces no tiene nada, mueren niños, mueren civiles, se destruyen, digamos, un montón de cosas. No es bueno una guerra. Una guerra no soluciona el problema si es que, digamos, no hay una cordura entre los países y los intereses y como recalco a los auditores, la inquietud de Estados Unidos y de Israel y de los países occidentales es la capacidad que pueda tener Irán para enriquecer
uranio sobre el 90%. Y armar una bomba nuclear como ya lo tiene Corea del Norte. Como lo tiene Corea Entonces, del Norte, ¿no es cierto? Y que claro, es complicado. digamos, ha hecho pruebas de misiles con esta cuestión con su hija menor ahí presente. O sea, es complicado, es una cosa que hay que tener en conciencia porque la energía nuclear, el armamento nuclear, no puede estar en manos, entre comillas, locos. Locos, gente que no tiene un criterio racional de cristiano occidental, principalmente. Pero terminando con la guerra del Golfo, y que seguramente la vamos a comentar en el próximo programa con más detalle, también tenemos un problema internacional con China, pues, ¿ah? Sí, Porque el cable submarino, el famoso cable submarino en que el gobierno mintió una vez más en las postres de medidas de su gobierno, mintió de nuevo y sigue mintiendo y siguieron mintiendo y siguen mintiendo. Es impresionante la cantidad de mentiras. Entonces, el cable submarino. El cable submarino eh, también lo estaban haciendo entre gallo y medianoche y Estados Unidos los pilló, digamos, porque estaban tendiendo un cable que va a una cantidad de información tremenda, porque es fibra óptica. La fibra óptica, en realidad, lo que transporta es luz, ¿no? Para que nuestros auditores sepan. Es luz lo que se da por ahí, no es un cable de alambre, con esta cuestión, sino son cables fibra óptica, o sea, es una tecnología muy moderna, muy avanzada, y lo que lleva es luz que lleva una cantidad de información tremenda. Entonces, habían firmado el decreto y según lo que dijeron después cuando los pillaron, me acuerdo del caso Monsalve, cuando lo pillaron de nuevo, ¿ah? Que en realidad se habían equivocado, habían tipeado mal. Lo que pasa que error de tipeo. error de tipeo, que hayan puesto un no que no debería estar, ¿ah? Cuando decía no estamos de acuerdo, se le olvidó colocar el no y dijo, estamos de acuerdo, ¿ah? No pusieron un no, Claro. al revés, ¿ah? Fue un error de tipeo. Entonces, digo, lo cara dura para mentir, porque hoy día hasta los parlamentarios de izquierda hoy en día siguen mintiendo, como este señor Raúl Soto y otros más, que mienten descaradamente. O sea, yo lo he visto aquí en Sin Filtro, en las entrevistas que hacen Estado Nacional, cómo realmente, bueno, pero ese es un problema que tenemos que ver con China, porque también nosotros no queremos estar con China, porque China es un socio comercial importante para el país, ¿no? También como lo es Estados Unidos. Entonces, yo creo que en realidad el presidente Katz va a buscar, como dicen los marinos, mantenerse a medio canal y navegar, sin, digamos, incomodar a ninguna Entre aguas. entre aguas, ¿no es cierto? Como dicen. No sé cuál es tu opinión ahí, Francisco. Mira, esto obedece un poco al conflicto que tiene Estados Unidos con China, que es la disputa de la hegemonía mundial. Está, esto está lanzado. Los dos países, dos superpotencias que ven que van a una confrontación y están repartiéndose de alguna manera el mundo. Estados Unidos ya le dijo a Europa que mejor que ellos empiecen a subir su presupuesto de defensa y se empiecen a defender solos, porque ya Estados Unidos no los va a poder seguir defendiendo. Tiene que ocuparse del Océano Pacífico y de China. Bueno, la otra cosa que hizo, aparte de avisarle a Europa, fue avisarle a toda Latinoamérica, esto es parte de mi casa. Así que aquí no se metan con mis vecinos ni porque se van a meter con nosotros. Eso significa que para Estados Unidos, en este juego geopolítico mundial, para él las Américas, como le llaman los norteamericanos, es todo el continente. Por lo tanto, estamos dentro de su esfera de influencia y él no va a permitir a Estados Unidos que se metan los chinos. Y los chinos querían meterse con un cable que tiene 14.000 kilómetros entre Hong Kong y Hong Kong. Y este cable, administrado por la China Mobile International, y trajo tres empresas chinas, participan en esto, y Chile no pone un peso. Qué increíble, de verdad, porque este cable debe costar de 1.000 millones de dólares hacia arriba. Bueno, Chile no pone un peso. es una No, cantidad y que ellos nosotros nos estaríamos en condiciones de apoyar también. O sea, no podríamos, no más aún podríamos, ahora con este de gobierno que ninguna nos dejó manera. sin plata. Claro, fíjate que Chile tiene una iniciativa del cable Humboldt que va de aquí a Australia a través y va a pasar por la Polinesia también. Ese cable cuesta 450 millones de dólares y estamos yendo ahí en comparsa con Google. Chile participando en eso, pero poniendo lucas. O sea, nos ha costado.
Los chinos no nos pedían nada y era un cable gigante. Entonces querían conectar según ellos e independiente de los cables que tuvieran alguna relación con los norteamericanos. Entonces uno dice, ¿por qué tanto celo en este tema? Bueno, y uno va y analiza cuánto se demoraron los norteamericanos en saber que el ministro de Transporte había firmado el documento. Mira qué curioso. Un día. El ministro firmó el día 26 y el 27 se presenta un funcionario de la embajada a hablar con el subsecretario para decirle lo que estaba pasando y que no podían hacerlo. Pero ¿cómo? Si ni que hubieran estado ahí en la oficina, en el escritorio del ministro. Bueno, se demoraron un día en saber eso. Y al día siguiente la embajada ya estaba en acción. Entonces, eso significa que tienen las grandes potencias mucho control de información, mucha, mucha inteligencia que obtienen de la información que sale de ahí. Y por cierto, una de las preocupaciones de los norteamericanos era que nuestro visa waiver, para poder tenerlo, Estados Unidos comparte información de seguridad con Chile. Y si esa información de seguridad empieza a rebalsar a través del cable chino, entonces ya estamos listos, decían los norteamericanos. Y por eso que se opusieron tan tenazmente. Bueno, Chile tiene varias iniciativas y la más importante de todas en este cable submarino es que hay un cable que no se ha hablado mucho de él, pero es el cable que une a Puerto Montt con Magallanes. Une con fibra óptica hasta Puerto Williams. A Puerto Williams, sí. Estimados auditores, ¿no saben ustedes la alegría que da saber que un lugar tan aislado como Puerto Williams, porque de verdad que lleva aislado muchos años, que de pronto tenga fibra óptica, que tenga internet de alta velocidad, no saben lo importante que es la inclusión para ese poblado? Y por cierto, para todo Magallanes. Entonces hoy día ya hay una empresa de comunicaciones que instaló una antena en Yendegaya en el Canal Beagle. Me alegro muchísimo. O sea, toda esa zona es nuestra región, nuestra patria y estamos uniendo más chilenos. El cable de fibra óptica, este de los chinos, mala idea, en mi opinión. Mala Hay que idea, reforzar mala idea nuestra porque, comunicación, mala claro. idea y muy mala idea porque trataron de hacerlo de nuevo entre gallo y medianoche. Mal Todo planificado y peor ejecutado. planificado, peor ejecutado, mentido también, etcétera, decretos que Sí. faltó una palabra, mal tipeado, excusas No, no, de todo primer mal, año todo preparatoria. mal, Primer año preparatoria está todo como mal. si estos alumnitos vinieron a hacer la práctica y más encima salieron mal en la práctica. ¿Ah? Sí. Le pusieron empeño. Oye, Francisco, bueno, en realidad se nos está acabando el tiempo nuevamente, pero quería cortar como última cosa este asunto de los chinos. Bueno, si Chile está lleno de población china, pues es cuestión de ver los moles chinos que florecen, digamos, como callampa en cada parte. Además, Y el barrio uno Meix, al lado de otro. ¿Ah? y el Eh, barrio Meix, y en el barrio los Maipo totos también, azules, pues, claro, etcétera, etcétera. Más el buque hospital que llegó hospital. del paraíso, ¿no es cierto? Tremendo buque con una tecnología. Entonces, estamos con los chinos hasta Tatusa, por decirlo como dicen los guasos en el campo. Bueno, Así estimados es. auditores, te doy un minuto para que te despidas, Francisco, y nos estaríamos viendo el próximo martes, si Dios quiere, a las 19 horas, aquí en Portales, la primera de Chile. Estimados auditores, esperamos haberlos entretenido en este programa. Vamos a ir innovando porque me encantaría, lo voy a conversar con Daniel en algún minuto, poder tener de alguna manera un WhatsApp para que ustedes puedan escribirnos, preguntarnos y poder conversar sobre los temas que a ustedes les interesan. Nuestra visión es llegar hacia los temas de interés para nuestros auditores también. Sí, y Un con una gran abrazo, información clara y veraz. sí. Un gran abrazo y nos vemos el próximo martes.